Hola amigos, soy Crappy Crazy y un nuevo video creepypasta de Ben Drawland. Bueno, esta creepypasta, pues más que nada es mi creepypasta favorita, ya que pues me gusta mucho su creepypasta, ¿verdad? Su historia de terror, pues me gusta mucho. Y pues, imaginar un niño que le gustan mucho los videojuegos. Y imagina que ese niño eres tú. Te gustan mucho los videojuegos. Y siempre has querido estar adentro de ese videojuego. Aunque lamentablemente entras como una maldición al videojuego. En este caso el videojuego es un videojuego muy original, muy chibi, muy kawaii. Que yo jugué bastantes veces. El juego llamado The Legends of Zelda. Ese juego sí me gusta mucho y me agrada mucho. Ya lo he repetido varias veces. Y sí, es encantador el juego. Esta creepypasta aparte me gusta mucho, es mi creepypasta favorita, aunque creo que eso ya lo he dicho. Ben Drawland, si se han dado cuenta, es la imagen de perfil de mi canal de YouTube. Si van, encontrarán a Ben, a un monito de Minecraft y al nombre abajo. Bueno, empecemos. La verdadera historia de Ben Drawland. No sé exactamente si es correcto que cuenta esta historia aquí, pero creo que después de lo famosa que se hizo la historia de Ben Drawland, debería aclarar algunas cosas. Mi nombre es John Coifred y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre todo lo irrealista que parecían los hechos que ocurrían poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad. Ahora mismo yo tengo 24 años, mientras que él murió a la edad de 12 años. Nos conocimos cuando teníamos 10 años, y la verdad que llegamos a ser muy buenos amigos. Aunque él era muy tímido, nos unía que a ambos nos gustaba jugar videojuegos. Entre ellos el juego de The Legends of Zelda, Mohars Max. Este juego es un pilar importante en la historia de Ben. Llegó a comentarme algo sobre el juego en algún momento, cosas que en cierto modo me hicieron sentir incómodo. Ben y yo íbamos a la misma clase. Era un chico rubio, más bien bajito y delgado, más bien debilucho, con el pelo algo largo, aunque no pasaba de los hombros, y los ojos celestes. No se llevaba bien con la gente debido a su timidez. Era el raro de la clase según todos. Tres chicos siempre estaban metiéndose con él, siempre le pegaban o se reían de él. A la salida del colegio, alguna vez que otra llegaron a propasarse, haciéndole algunas heridas más graves que el par de moretones que siempre le hacían. Sus nombres eran Jake, un chico delgado, pero con la voz masculina. Alex, un niño más bien rellenito, pero a decir verdad tenía bastante fuerza. Y luego estaba Matt. Se podría decir que Matt era el líder de la pandilla, el que más molestaba a Ben y le pegaba, más que los otros dos. Matt era un año mayor, a diferencia de todos nosotros. Estaba en nuestra clase porque había repetido curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte, y con una cicatriz en el labio de la que solía alardear. Decía que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un chico de 15 años, y mientras el chico solo le dejó aquella cicatriz, él le había destrozado la cara a puñetazos. Solo le creían Jack y Alex, aunque nadie se atrevía a decirle que aquello era mentira. Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio. Además, su situación en casa tampoco era del todo buena. Su madre era viuda. Su padre murió unos años atrás. Ben me había contado sobre la muerte de su padre. Fue un accidente, de hecho. En invierno, ese día nuevo, Ben quería acompañarle a recoger unas cosas del trabajo,
pero su padre no le dejó, porque tenía que ir a clases. Poco después le informaron de que el coche de su padre patinó en la nieve hasta estrellarse contra un muro, y su padre había muerto, con el cráneo aplastado contra el volante, antes de morir, antes de que su padre fuera al cielo. Ben había estado hablando con él sobre los matones del colegio. Después de estar hablando con él diciendo que iría al colegio a quejarse, por último le dijo a Ben: seguro que esto tiene un final maravilloso. ¿No es así? Le dio un beso en la frente y rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras hacia Ben. Su madre se quedó sola con él y sus dos hermanos pequeños, y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 6 o 7 de la tarde, ya que la escuela hacía ya que la escuela hacía también la función de guardería, siempre y cuando los padres pagaran un cargo adicional. Ben, sin embargo, ya era demasiado mayor como para ir a casa y saber cuidar de él mismo, así que él nunca se quedó ahí. Recuerdo el día en el que Ben logró ahorrar el dinero suficiente para comprarse el juego de Mozart Max. Fue uno de los pocos días en que verdaderamente lo vi sonreír. Recuerdo perfectamente que íbamos al colegio cuando sacó el cartucho de su bolsillo y me dijo: John, mira lo que he conseguido. Entonces sonrió. Me puso muy contento que sonriera, porque nunca lo había visto hacerlo de forma sincera. La verdad que por un momento lo olvidé. En mi familia nunca hemos andado sobrados de dinero, así que no puedo comprármelo, pero Ben era muy noble. Me dijo que me lo dejaría cuando pudiera. Durante esos días Ben solo me hablaba del juego. Más de una vez me dijo: ojalá yo fuera como Link y pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones. Yo me siento incómodo en estos casos. No sé qué decir. Todos en clase sabíamos de los matones. Yo quería ayudarle, pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos 2 días después, antes de entrar a clases, estuve en el colegio mientras jugaba al juego, guardado la partida y dejé de jugar, justo en la parte del chico calavera. Ese mismo día, después del descanso, entré a clase. Ben vino a buscarme desesperadamente. El juego había desaparecido de su mochila y estaba seguro de que había sido Matt o alguno de sus secuaces. Es más, me dijo que vio a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores y buscamos a nuestro profesor. Estuve con él mientras le contaba lo que ocurrió y después de eso fueron a buscar a Matt y entramos a una clase vacía. La profesora miró a la mochila de Matt y sacó un cartucho del cual había sido removida la pegatina del juego. A decir verdad, no sé qué hacía yo con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él. En ese momento, la profesora preguntó a Ben si estaba seguro de que había sido Matt, y él dijo varias veces: yo lo vi. Oí algo que la verdad no quise haber escuchado. Una de las veces que Ben dijo que había visto a Matt, este murmuró: ten por seguro que no vas a volver a verlo. Lo dijo con una voz tan fría que se me heló la sangre por un segundo. Miré de reojo a la profesora y a Ben,
y me dio la impresión de que no lo habían escuchado. La profesora le devolvió el juego a Ben y tanto ella como Matt se fueron a hablar con el director del colegio. Al parecer iban a ponerle un castigo a Matt. Ben todavía estaba preocupado de que a la salida de clase le dieran su habitual paliza y le volvieran a robar el juego, así que me pidió que lo guardara y esa tarde llevara el juego a su casa, que me llamaría al llegar para decirme una hora exacta. Acepté al salir de clase. Él tomó el camino habitual para ir a su casa, y yo también fui a casa como normalmente haría. Normalmente Ben llegaría a casa antes que yo. Yo tenía que pasar por el trabajo de mi padre para que me diera las llaves de casa, y la paliza que los tres matones propiaban a Ben todos los días no duraba más de 10 minutos, así que esperaba oír el teléfono justo al abrir la puerta. Pero no pasaron 10 minutos, 20, 30 y no llamaba. Me preocupé por si lo propasaban, pero nunca llegué a imaginar lo que pasaba. Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano, y justo antes de llegar a la orilla del lago que había frente a su casa oí unas risas, algunos gemidos y alguno que otro grito. Ben vivía más bien en las afueras y nadie solía pasar por ahí, así que me extrañó oír jaleos. Busqué con la mirada y entonces lo vi. Aquellos tres matones estaban pateando algo que estaba en el suelo, tirado. Después de forzar un poco la vista, vi que era Ben el que estaba en el suelo tirado, cubriéndose con las manos. El miedo me paralizó y me quedé quieto mirando. Entonces Matt cogió un palo de madera y le gritó a Ben. Decía que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Entonces alzó la mano e hizo el palo en el ojo derecho de Ben. No pude contener un gemido y unas lágrimas salieron de mis mejillas, mientras Matt sacaba el palo y lo clavaba con fuerza en el otro ojo de Ben. Caí de rodillas sobre el asfalto y volví mientras oía los gritos de desesperación de Ben. Quería acercarme, pero la sensación de miedo que me recorría el cuerpo me lo impidió. Levanté la vista, que saqué las lágrimas, y al ver con mi claridad vi que todo estaba lleno de sangre. Toda la ropa de Ben y el rostro de Matt estaban manchados de una sustancia roja que no dejaba de salir de los ojos de Ben. Y entonces lo oí. A pesar de estar a 10 metros de ellos, oí a Ben decir con una voz entrecortada: no debiste hacer eso. Matt cogió el cuello de Ben y levantó. Entonces lo arrojó al lago y se agachó a su lado. Le hundió la cabeza en el agua, agarrándolo del cuello, ahogándolo. Matt reía mientras veía a Ben en el agua, sin ojos, viendo cómo su vida se escapaba de sus manos. Pero en el rostro de Jack y Alex había una expresión de terror. Les oí decir: «¡Detente, es suficiente!». Trataron de detenerlo, pero Matt les propió una patada a ambos, y estos se alejaron de él. Al poco tiempo de haberlo tenido bajo el agua, diciéndole todo tipo de insultos, Matt le soltó, se puso de pie y le miró. Jack y Alex se habían ido, y temiendo que lo viera alguien, salió corriendo. Imaginó que iría a casa, ya que una vez se hubo ido. No presté atención a donde se dirigía. Me acerqué a Ben con las piernas entumecidas, llorando, y lo zarandeé. Le abarqué con toda la fuerza que pude y lloré. No sé cuánto tiempo estuve aquí llorando mientras lo abrazaba. Solo recuerdo que todo
momento traté de no soltar el juego de Mohawk Mars que aún tenía en la mano. Estuve ahí sollozando hasta que llegó la policía. Una vecina de Ben los había llamado al oír esos gritos en el lago, y esto no puede perdonármelo jamás. No ayudar a mi amigo, a mi mejor amigo, es algo con lo que todavía tengo pesadillas. Me llevaron a casa y una vez estuve ahí, me duché y me limpié toda la sangre de Ben. Y me di cuenta de que el cartucho de Zelda estaba manchado de sangre. Se me trapó debajo de la gruesa capa de sangre. Había una palabra escrita: Majora. Esa palabra no estaba en esa mañana cuando Ben me dio el juego, pero lo pasé por alto, pues no era lo que más me preocupaba en ese momento. Dejé el juego en la mesita de noche, ya que quería guardar el último recuerdo que tenía de él. Pero esa noche el juego desapareció. Al día siguiente desperté y el juego no estaba en mi mesita. Y aunque lo busqué, no lo encontré por ningún lado. Ni mis padres lo habían visto. No quería pensar mucho en el tema, pero me deprimí un poco más por guardar ningún recuerdo suyo. Los próximos días estuve todo el día dando declaraciones a la policía sobre lo que ocurrió. Escuché a Matt murió, no le metieron a la cárcel por ser menor de edad, pero planeaban internarlo en un centro de menores. Según oí, los ojos se salieron de sus cuencas mientras jugaba un videojuego de The Legend of Zelda Mohawk Mars y salió una foto del cartucho en televisión, una foto del mismo cartucho que desapareció en mi mesita días antes con las mismas letras escritas en él. Ese cartucho desapareció después del crimen. Después de oír esto, un sentimiento de terror, de curiosidad, a la vez me recorrió el cuerpo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre Ben y descubrí que tanto Alex como Jack habían muerto de forma similar a Matt. Supe que Ben estaba detrás de todo esto, aunque para mi desgracia me equivoqué. Las muertes frenaron un poco, ya no se cometían con tanta frecuencia, pero logré hablar con la gente y me describieron cómo era el juego, en qué se diferenciaba del original, y a Ben le gustaba jugar con ellos. Quería que sintieran miedo. Alguien que tenía el juego me dejó jugarlo una vez. Miré la partida vacía. Sí, las pantallas me dieron cuenta de que en un par decía: encontraste un final terrible. ¿No es así? Esa parte me recorría a esa historia de la cuando su padre murió, la que me contó con lágrimas en los ojos. Hubo una parte que, según me dijeron, no le salió a los demás jugadores, solo a mí. Cuando Link se quemaba, abajo salía un código donde ponía: aunque no me ayudaras, no te guardo rencor, amigo. Esta parte hizo que me empapara los ojos. Quizá ustedes piensan que mis reacciones eran demasiado sentimentales, pero no es fácil ver que tu mejor amigo murió cuando solo tenía 12 años. De vez en cuando Ben cometía algún crimen al anuncio que vendió el juego al usuario que lo compró. Era el abuelo de un niño muerto. El niño dejó el juego en su casa y quería irse de sus pertenencias, sobre todo la que le causó la muerte. Logré hablar con el anciano, siguiendo la pista del juego. No puedo dejar de pensar que podría haberle salvado. Podríamos haber seguido jugando juntos, pero no. A pesar de eso, después de 12 años me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo con esto. Antes de precipitarme a la muerte, sentía la necesidad de aclarar la historia de Ben, el amigo al que nunca pude salvar.
el amigo del que pude evitar su muerte, pero no lo hice por miedo. Bueno amigos, hasta aquí llegó el final de la creepypasta de Ben Drawland y espero que les haya gustado. Una creepy muy larga, a decir verdad, pero pues a mí me gusta mucho. Y pues hasta la próxima. Yo fui Creepy Crazy en una nueva creepypasta para el canal llamada Ben Drawland, la verdadera historia detrás de Ben Drawland. Bueno amigos, hasta la próxima, adiós.